Accesión. Es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Esto se evidencia en el artículo 713 del Código Civil colombiano. Frutos naturales. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudado o no de la industria humana. Estos pueden ser pendientes, percibidos o consumidos. Frutos naturales pendientes. Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que se adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras estos no hayan sido separados de esta misma. Frutos naturales percibidos. Los frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados. Frutos naturales consumidos. Los frutos naturales se llaman consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado. Propiedad sobre los frutos naturales. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre, al poseedor de una fe, al sufructuario y al arrendatario. Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo, y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra, como también las pieles, lana, astas, leche, crías y demás productos de los animales pertenecen al dueño de estos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los frutos civiles. En el Código Civil estipula en el artículo 717 que se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o de censo y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Bueno, propiedad de frutos civiles. En el artículo 718 habla de que los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que proviene, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. Bueno, en el Código Civil, en el capítulo número 2, habla sobre accesiones del suelo. En este remarca lo que es aluvión, accesiones del aluvión, demarcación, avenida o abulsión, restitución de inundación y cambio de curso, bifurcación de cauce y nuevas islas. En el capítulo 3 encontramos de la accesión de una cosa mueble a otra, está ajunción, efectos, determinación de la cosa principal, determinación supletiva, último criterio, especificación, mezcla, separación, opciones de propietario, consentimiento presunto y uso abusivo de la mezcla. Y por último, en el capítulo 4 encontramos de la accesión de las cosas muebles a inmuebles. Encontramos edificación y siembra con materiales ajenos y edificación y siembra en suelo ajeno. En cuanto al capítulo 3 de las accesiones del suelo, encontramos la avenida o abulsión, que en el artículo 722 dice que sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevársela, pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada. En el artículo 723 de restitución de terreno inundado, dice, si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido por las aguas, dentro de los 10 años subsiguientes, volverá a sus antiguos dueños. Y el artículo 724, que se refiere al cambio de curso de un río, y dice que si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de este que permanentemente quedara en seco accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 720. Y para concluir, la bifurcación de un río en el artículo 725, que dice, si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a untarse, las partes del anterior cauce que el agua dejará descubiertas accederán a las heredades contiguas, como en el caso del artículo precedente. Accesión de una cosa mueble a otra. La accesión de una cosa mueble a otra ocurre cuando dos bienes muebles pertenecen a dos dueños diferentes y se unen para formar uno solo. La adjunción está estipulada en el artículo 727 del Código Civil y ocurre cuando dos o más muebles de diferentes dueños se unen entre sí e integran una cosa nueva sin que ninguna de ellas pierda su individualidad. Efectos.
En el artículo 728 dice que si no hay conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dueño de la cosa principal se hace dueño de la accesoria, pagando al dueño de esta su valor. Determinación de la cosa principal. Artículo 729. Si de las dos cosas unidas, la una es de mucho más estimación que la otra, la primera se mirará como lo principal y la segunda se mirará como lo accesorio. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. Determinación supletiva, artículo 730. Si no hubiere tanta diferencia en la estimación, aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesorio. Ahora hablaremos de la especificación como tipo de accesión. En el artículo 732 dice que otra especie de accesión es la especificación, que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. Ahora miraremos la mezcla en el artículo 733. Dice que si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca. Ahora la separación de la mezcla en el artículo 734, en todos los casos en que al dueño de una de las dos materias primas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pedir su separación y entrega a costa del que hizo uso de ella. Bueno, yo les voy a hablar respecto a las opciones del propietario, el consentimiento presunto y el uso abusivo de la mezcla. Bueno, en las opciones del propietario podemos encontrar que cuando se haya hecho uso de una materia sin el consentimiento del dueño, asimismo este tendrá derecho a que se le restituya de la misma naturaleza, de la misma calidad y de la misma aptitud, o en dado caso, pues su valor en dinero. Esto lo podemos encontrar en el artículo 735 del Código Civil. Bueno, en el consentimiento presunto, este hace referencia a que cuando se tenga consentimiento del uso de la materia y se presuma de este consentimiento, pues solo tendrá derecho al valor de este. Esto pues está en el artículo 736 del Código Civil. Por último, en el uso abusivo de la mezcla, cuando se haga uso de la materia sin consentimiento y sin justa causa de error, se está sujeto a perder lo suyo más lo que valieren los perjuicios irrogados al dueño. La accesión de las cosas muebles a inmuebles, capítulo 4. Edificación y siembra con materiales ajenos, artículo 738. Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio. Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente. Pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, solo habrá lugar a la disposición de este artículo. Edificación y siembra en suelo ajeno, artículo 739. El dueño del terreno en que otra persona sin su consentimiento hubiera edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizar los perjuicios. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.